Gente, si les parece, seguimos de largo, Sí, no hacemos ningún corte porque ustedes saben cómo es el invierno acá. Bueno, O no, y si no se lo contamos. ¿te presento? Ah, bueno, ¿querés presentarme? Sí, Bien. porque Bueno, él muchas gracias. necesita mimo, es canceriano, y un canceriano es como un abrazo. Bueno, voy a presentar un poco cómo nos conocimos. Es un personaje emblemático, un hombre que ha estado en el campo social siempre tratando de ayudar, un hombre generoso, y extrañamente, después de muchos años de trabajar con el padre Mario, más allá de las palabras uno incorpora cosas, vivencias, momentos, gestos, etcétera. Por algún motivo llegó acá a Saint Isabel, lo conoce Oscar Acoglanes, conectan esas dos historias que yo conté antes de Acoglanes con el padre Mario, y bueno, y él decide quedarse acá y empieza esta cruzada ya hace muchos años, termina radicándose y, digamos, construyendo este lugar, reconstruyendo, porque este lugar estaba muy abandonado, un poco como lugar para que cada uno de ustedes caminantes puedan abrevar, descansar y tener una charla amigable y enriquecedora. Así que bueno, él es una persona simple y ahí está su grandeza. Así que el amigo Muchísimas gracias. Alberto Gallo, con ustedes. Claro. Muchísimas gracias. Roberto siempre sorprende y uno está expectante a ver para dónde va a ir, pero fue en una dirección muy amorosa, amigable y correcta. Así que simplemente voy a tratar de ser lo más acotado posible porque en los últimos años pareciera que los tiempos, como decía Benjamín Solari Parravicini, son llegados. Y en los últimos años Herx comienza a manifestarse profunda y contundentemente en la superficie, de diferentes maneras, a través de las pinturas, a través de volver con los mantras y con algún tipo de ceremonia o de encuentro. También comienza a haber muchísimos escritos, autores de todo el mundo comienzan a poner su atención en este centro, en esta ciudad de la Flama Azul, y comienzan a aparecer muchos títulos, muchos libros sobre esta realidad. Distintos aspectos, distintas miradas, distintas vivencias y experiencias, algunas que intentan contradecir a otras, otras que intentan complementarse con otras y otras que intentan realizar su legado y su camino al margen de lo que sucede en el exterior. Nosotros hace un tiempo comenzamos a sentir que todas las visiones, todas las realidades y todas las expectativas, siempre y cuando haya intenciones correctas, eran complementarias. Algunos decían que habían logrado ingresar a este centro, a este enclave intraterreno en forma física, otra con proyecciones astrales, otra vez a través de sueños. En realidad nosotros, cuando se nos ocurre la idea de hacer y de impulsar el campamento Herx, queríamos que todos los que no nos saludábamos mientras nos cruzábamos en la techada, podamos comenzar a nutrirnos de la experiencia del otro. Aquí Ángel, cuando nos lega sus mantras, llama al Padre del Universo Cósmico Waritumi. Waritumi, Padre del Universo Cósmico. Nosotros comenzamos a entender que solamente nuestra experiencia era un aspecto y una partecita de la gran historia, de esa gran realidad, y que este Padre del Universo Cósmico, en su inmenso amor y en su inmensa entrega y creatividad, coloca semillas de verdad en absolutamente todos los seres que van caminando y que van en esta búsqueda realizando esta experiencia. Y nos llega de alguna manera la indicación de que la única forma que teníamos de ampliar nuestra verdad, hacia relatos más abarcativos que nos puedan acercar a una verdad más amplia y que nos pueda abrazar a todos, era escuchando a los otros. Al margen de haber sido criado por el cura y haber estado mucho tiempo con Pedro Romaniuk, nosotros estudiamos, el cura nos mandó a algunos a estudiar determinadas carreras y a otros otras. A mí me mandó a estudiar trabajo social, se lo agradezco. Y después de haber transitado 2 carreras, trabajo social y turismo, me di cuenta, tengo 54 pírulos, me di cuenta que no había aprendido, nadie me había enseñado a escuchar.
y que me estaba perdiendo de mucho porque no había aprendido a escuchar. Sí oía, pero no había aprendido a escuchar. Todo era un simulacro, ¿sí? Pero mientras el otro me estaba contando tal vez una realidad social, yo ya tenía el diagnóstico y determinadas líneas de acción para que él desarrolle y sea feliz como a mí me parecía que él debía ser feliz. Yo sé que acá hay alguna colega dando vuelta y voy a hacer como alguna colega que es más joven, así que estudió en los últimos años. A muchos de nosotros en la universidad nos enseñaron a entrometernos en la vida de la gente sin que nos llamaran y a juzgar y a tomar decisiones por los otros. Y no éramos felices ni nosotros ni los otros con esta toma de decisiones. Tanto el cura como Pedro, lo que nos decían era que teníamos que conectar, pero tampoco nos decían cómo, teníamos que conectar con el núcleo más interno de nuestra conciencia, con nuestro corazón, y tratar de conectar con el corazón y el núcleo y la singularidad del otro, y desde ahí producir un diálogo. Nosotros estamos tan aturdidos en nuestra mente, que no establecemos un diálogo y no escuchamos y no vemos a los otros. Esto tiene que ver con ERCS. Y tiene que ver con ERCS y tiene que ver con cada uno de los centros de poder, porque ahí fuimos entendiendo, analizando los nombres, encuentro de los remanentes del cosmos sideral, y esto es un encuentro. Esto es lo que produjo ERCS y lo que produjo y facilitó Ángel Cristo Acoglanis, hasta dar su vida por esta causa, y hasta dar su vida por esta búsqueda y por el legado que ERCS está revelando en este tiempo. En un tiempo que solamente existía la esperanza y la fe, porque hoy estamos viviendo los tiempos que ellos han marcado y han señalado a través de sus escritos, de sus diálogos, de sus psicografías, de sus fotografías. Estamos viviendo ese tiempo que fue intuido en ese momento y que describía en el tiempo actual, que nosotros desde algún plano hemos elegido venir a protagonizar. ERCS, nos dicen, el primer libro de ERCS, el de Triguerio, decía ERCS en grande, y debajo, ¿se acuerdan que decía? Mundo interno. Mundo interno, pero esto ahora nos damos... Muy pocos leímos en su momento que se refería al mundo interno, que se refería a ese universo que dentro de cada uno de nosotros aún espera ser explorado, aún espera ser descubierto, aún espera encontrar una vía de expresión. Nos dicen en ERCS que nosotros ya somos seres espirituales, ya somos seres cuánticos, somos seres cósmicos. De hecho, Saruma es una conciencia cósmica, expresando una experiencia humana, y no al revés, que estamos intentando ser seres espirituales cuando ya lo somos. Vinimos a espiritualizar y a experimentar la tercera dimensión. Vinimos a traer el cielo a la tierra. No hay un único camino y una única dirección. La física cuántica está dando cuenta de muchas cuestiones. Mientras nosotros traemos el cielo a la tierra regresa al cielo. Y ese lugar es emblemático y ellos lo describían muy bien. Tan emblemático en la historia de este lugar que ERCS aparece como sigla en la década de los 80. Pero tan emblemático es que hace 4 años estaba guiando un grupo de personas peruanas en Ongamira, y uno, sacerdote Queros, Nicolás Paucar, no sé si lo conocen, me dice, porque empezamos a charlar, yo pensé, no sabía a quién estaba guiando, y después me di cuenta que tenía que ser más humilde y escuchar mucho más. Él me dice, ustedes se mueren por ir a Perú y nosotros nos morimos por venir a esta región. Lo dijo Nicolás Paucar, sacerdote Queros, no lo dijo Carlos Alberto Gallo, de Quebrada de Luna. Y así muchas anécdotas que fueron señalando. De hecho, Cosquín significa pequeño Cusco, para ir hilvanando. Cruz del Eje, que es una ciudad que tenemos aquí al norte, era la provincia de Tacu Tacu. La deformación idiomática de los españoles le pusieron Toco Toco. Tacu es el nombre del algarrobo, el árbol sagrado de este lugar. Don Antón Ponce de León
también un ser emblemático que está en vida en el Valle Sagrado de los Incas, en sus libros y en sus disertaciones, lo tiene como emblema al cerro Uritorco, Urituorco, que significa ciudad de abajo, Urituorco, ciudad de abajo. Antón Ponce de León, yo le preguntaba, el hijo de Antón Ponce de León fue casi criado por Pedro Romagnú, que estudió medicina en La Plata, con lo cual nos encontrábamos muy seguido, y entonces había ahí cierta familiaridad. Él nos decía siempre que todos los países de la América son países andinos, somos países andinos. Algunas la falda de los Andes es más extensa y llega hasta el Océano Atlántico, y en otra parte el faldeo de este cordón montañoso es más angosto. Por eso tenemos similitudes de todo tipo. Y entonces yo le digo, pero ¿cómo puede ser que la representación del cielo en la tierra en los distintos lugares sea absolutamente diferente? Él decía que la única manera que había de conectar la tierra y el cielo era a través de la representación del cielo con los animales locales. Con los animales locales. Y también nos decía que los países de Bolivia y de Perú han trabajado a lo largo de la historia, la conexión profunda con la tierra, con nuestras raíces. Y que este lugar, que los incas lo tenían demarcado como el extremo sur de su reino, de su territorio, lo tenían demarcado porque era uno de los pocos lugares en que la tierra se conecta con el cosmos a través del hombre. En algunos lugares está la cuestión cósmica muy fuerte y en otros lugares está la cuestión de la tierra, de la pacha, de la madre, la conciencia de la madre. Y que esta área, la zona Uritorco, como muy bien la han definido hace algunos años y se describe en el libro de Robert, ha sido emblemática para todos los pueblos de todos los tiempos porque es la conexión en nosotros de la tierra y del cielo, entendiendo que somos seres cósmicos que hemos sido sembrados desde el espacio, desde los espacios. Él le pone cosmos con K, Ángel, y todavía no había venido el kirchnerismo, siderales, porque quería remarcar y quería profundizar esa diferencia, porque estaba hablando de un cosmos desconocido para la astronomía y la física de la Tierra. Estaba hablando de multidimensiones, estaba hablando de multiversos en un momento en que estos términos no estaban tan a mano. Hace poco, pidiendo al cielo, decir, ¿cuál es el libro que hoy hay que leer? ¿Cuál es el material? Hay tanta confusión que reina afuera. ¿Cuál es el material? Dos cositas venían. Algo que dice mucho Robert y que vino en ese momento, y otra cosa que es el único camino y no nos queda otra, para tanta confusión que está dando vueltas. Por un lado nos decían, como dice Robert, que teníamos que retomar los viejos libros con ojos nuevos. Recorrer a los autores en su legado, no en la crítica de su experiencia humana, porque los personajes que van a encontrar, las personas, los seres que van a encontrar en esa sala, don Pedro Romagnú, Benjamín Solari Parravicini, Alfredo Terrera, el padre Mario Pantaleo, el padre Pío, entre otros, entre tantos otros, también tuvieron que desarrollar, fueron seres cósmicos con una tarea particular desarrollando una experiencia humana. Y muchas veces nosotros nos quedamos dialogando sobre las pequeñeces de la experiencia humana. Y encima nos dicen en este lugar que la experiencia humana es una experiencia en el mundo de las relaciones y de los vínculos, donde nosotros tenemos nuestro cielo y nuestro infierno, ¿o no? Por ahí hay algunos que tienen 120 años de casados, a mí no me tocó, yo ya llevo 18, vamos bastante bien. Pero ese es el campo de aprendizaje que en este lugar se enuncia y se nos despierta. Este lugar tiene distintas funciones que han sido reveladas con el tiempo y que se encierran en sus nombres: Ciudad de la Flama Azul, Encuentro de los Remanentes del Cosmos Sideral. Pero es un espacio sagrado
donde los seres de este lugar, y ustedes pueden no creerme, porque yo no tengo una manera de a ustedes demostrarle mi experiencia, el camino de nuestra familia, lo que nos fueron diciendo y que nuestro corazón se cierra, y para nosotros ya es. No estamos cuestionando tantas cosas en ese sentido, así que ustedes pueden, pues un relato más, una experiencia más de alguien que camina por el mundo, en este lugar. Nos dicen que es un centro de sanación y cura. Nosotros hasta hace un tiempo entendíamos que la sanación y la cura tenía que ver con Aurora, con este centro intraterreno, también este lugar emblemático de Salto, Uruguay. Entonces preguntamos, pero si estaba Aurora, ¿por qué se superponen las...? Y entendíamos que todos los puntos neurálgicos, los lugares de poder, huacas, los centros intraterrenos, las islas de salvación, como quieran llamarlas, se complementan en el gran plan. Digo, ¿cómo se va a superponer un proceso de sanación y cura cuando ya hay un centro especializado en cuyo interior, creemos, existe una escuela de curadores cósmicos, como es Aurora? Y nos dicen que este centro acompaña procesos de sanación y cura en los niveles del alma. Y yo entro en crisis porque digo, el alma, entendía, no se enfermaba, pero parece que se desarmoniza, se desestabiliza, que se desacomoda un poco. Y ahí comienzo a replantear algunos conceptos que yo había aprendido en la universidad. Entonces, digo, claro, nosotros somos seres cósmicos, seres estelares, desarrollando una experiencia humana, y la experiencia humana la desarrollamos a través de roles y funciones a lo largo de la vida. Toda vez que uno de los... Entonces, por eso muchos, vieron ustedes, conocen a una persona y dice el doctor Gómez. Conocen a otra y dice yo soy el contador Gutiérrez. Son todos un título y luego viene el apellido, ¿no? Muchas veces sucede esto. Cuando nosotros entramos en crisis con nuestra identidad y con nuestro núcleo más profundo de la identidad cósmica que somos, de la identidad espiritual, porque somos almas desarrollando una experiencia humana, porque somos una mónada, un espíritu que a través del alma conecta con esta personalidad y este cuerpo para que sea un vehículo de expresión de la experiencia humana. Toda vez que nosotros nos confundimos con un rol, él dijo que yo soy canceriano, me costó mucho el despegue de mis hijos, por eso tengo 5, y estamos evaluando a ver si tenemos 5 o 6 más, porque todavía no pude, está complicada la cosa de que los chicos vuelan. Todo esto que yo le decía a las familias cuando trabajaba como trabajador social, para mí no entra, no me cabe. Entonces, cuando nosotros nos confundimos con un rol o con una función en particular, ¿quién sale a nuestro rescate? ¿La nave extraterrestre que está en la plaza de Capilla? Probablemente. Pero fundamentalmente sale a nuestro rescate nuestra propia alma. Sale a nuestro rescate o desde la conciencia o desde el dolor, utilizándolo como medios para que nos despabilemos y volvamos a nosotros. Y de ahí salgamos al mundo al otro rol. Pero algunos dicen, bueno, pero los hijos, el trabajo, la profesión, el estudio, el posgrado, las cuentas, es una respiración volver a nosotros y saber que en realidad ya somos seres espirituales y que esto es un rol importante, es una función importante, singular, a realizar con mucha responsabilidad y con mucho amor y con mucha conciencia y con mucha honestidad, pero es una función y un rol más. A lo largo de la historia se nos ha desvirtuado, se nos ha cortado por alguna razón que desconozco nuestra conexión con nuestras raíces, nuestra conexión con las raíces del cielo, hasta el punto de que nosotros no reparamos en los abuelos, que son quienes nos transmiten las enseñanzas y nos transmiten las historias, los mitos y las leyendas que hacen grande a nuestro árbol. No me voy a expandir mucho ahí. El alma sale a nuestro rescate. El alma sale a nuestro rescate y cuando le damos mucho trabajo el alma se desarmoniza y ERX tiene un departamento, un área en particular que aborda, tiene seres sanadores que vienen a restaurar los procesos del alma, los procesos de los niveles álmicos. Yo no se los puedo demostrar, pero ustedes se van a volver mejor a sus casas. Porque Karim tiró algunas líneas de acción, muchas lindas, y compartió toda su experiencia y toda la profundidad y el contacto con todos los reinos. Porque conocieron gente linda, porque compartieron en lugares donde el aire es puro. Pero también en los planos internos, también mientras dormimos, somos restaurados
se restablecen determinados equilibrios en nosotros que permiten que sigamos expresando nuestra experiencia en el mundo. Una de las funciones, no me voy a extender porque ya veo que estamos medio, pero una de las funciones que para mí fue como una gran novedad. Andrea, mi señora, es psicóloga y nosotros veníamos del trabajo duro, tradicional, académico en Buenos Aires. Y nosotros empezamos a indagar en nuestras propias raíces, trabajando con otros, porque finalmente cuando promovemos procesos terapéuticos nos estamos sanando. Cuando trabajamos el vínculo de la madre con el hijo en el otro, estamos trabajando nuestro vínculo con nuestra madre y con nuestros hijos. Y finalmente, cuando estamos tratando de que el otro reelabore un dolor profundo, un daño profundo, estamos reelaborando y sanando nuestros propios dolores. Finalmente no hay una afuera y una adentro, pero bueno, de algo tenemos que vivir, se armaron las profesiones y salimos al mundo a trabajar. Mientras, no solo tal vez cobremos un sueldo acotado, sino también estamos trabajando profundamente nosotros, pero de otra manera tal vez no lo hubiéramos abordado. Una de las funciones que ERCS tiene para mí, de las funciones fundamentales, porque es un centro iniciático, toda la energía y todas las iniciaciones que se daban en el Tíbet y en tantos otros lugares emblemáticos y sagrados fueron trasladadas y asumidas y asimiladas como funciones de este centro. Antes teníamos que hacer grandes proezas. Hoy el tiempo, la transición y la situación planetaria no permite esos tiempos y hay otros modelos internos y hay otros procesos internos para que nosotros podamos expandirnos, evolucionar e iluminar nuestra existencia y la existencia de los otros. Hablando de esto, una función en la que me quiero detener un ratito es que ERCS viene a demostrar a los seres de superficie, que somos todos nosotros, la existencia de un orden jerárquico espiritual que acompaña el proceso de expansión y de evolución de los seres en el planeta. Hago un paréntesis, nosotros estamos caminando en parte de la geografía más antigua del planeta. Hago un paréntesis y vuelvo a esa función. Estas serranías, como Sierras de la Ventana en Buenos Aires, Tandil y tantas otras, que son muy antiguas, se cree en los planos internos que fueron trabajadas en los fuegos por la jerarquía espiritual del planeta, que luego de aterrizar en el planeta se retira hacia el interior del planeta para trabajar y para formar tectónica y telúricamente la conformación que el planeta debía tener en su superficie para albergarnos a nosotros para desarrollar nuestra experiencia. Cierro paréntesis. En estos lugares estamos teniendo estas charlas, estos diálogos y estos encuentros. ERCS nos dice, viene a revelar a los seres de superficie la existencia de un orden jerárquico que se fue revelando a lo largo de la historia y que los hombres fueron armando sus religiones y fueron armando sus movidas espirituales para transitar lo que los chilenos llaman una necesidad humana fundamental. Hay un marco de abordaje de desarrollo humano en Chile que trasciende las necesidades básicas insatisfechas economicistas para dar paso a otras necesidades humanas fundamentales, y la necesidad de trascendencia en este tiempo desde lo académico es una necesidad humana fundamental que cada uno elige cómo la transita. Es un marco teórico más, un paradigma más, un sistema de creencia más que nos ayuda y nos moviliza en algún sentido para que podamos caminar y transitar nuestra experiencia. Yo digo, bueno, la jerarquía espiritual del planeta, la Virgen, los curas, los santos, las luces en el cielo. Entonces, con algunos métodos que fuimos aprendiendo para poder indagar, nosotros utilizamos la radiestesia, el péndulo y la conexión con el campo akáshico cuántico para obtener algunas respuestas, y desde ese lugar, por lo menos para nosotros, es válido. Toda la recopilación de todos los textos y las investigaciones de todos los que nos van marcando y nos van iluminando el camino, eso nos permite armar determinado encuadre, determinado sistema que hoy por hoy nos cierra nuestro corazón y caminamos. Cuando hacemos una pregunta bien concreta acerca de, bueno, ¿en qué me cambia? Él decía, ¿para qué sirve ERCS? ¿En qué me cambia a mí la existencia de una jerarquía espiritual en el planeta en un mundo tan caótico? ¿En qué me cambia la existencia de un vórtice conformado por miríados de microvórtices? Y después voy a cerrar con esto. Me dicen,
que Guaritumi, que el origen, que el padre del universo cósmico, como querramos llamar, la fuente, Dios Padre, Madre, que la divinidad escondió y puso para acompañar a cada uno de nosotros nuestro tránsito y nuestra experiencia en el mundo, puso esas grandes conciencias cósmicas, galácticas, solares y de niveles planetarios en nuestro linaje materno y paterno. Y yo cuando escucho esto, yo fui criado por muchas personas, no solamente por mi mamá, que tenía algunas dificultades, entonces con el cura hicieron lo que pudieron para que yo salga gordito y simpático y correcto, un poco. Entonces me dicen que la herencia que habíamos aprendido en la universidad era solo un aspecto pequeño de lo que heredábamos, y que toda nuestra atención y toda nuestra conciencia se iba en un aspecto. Yo no quería ser como mi abuelo, que vivía trabajando y angustiado porque pensaba, vieron todas esas cuestiones que nos llevan años de terapia. Nos decían en sueños, o lo imaginábamos creyendo que que dialogábamos con alguien y tal vez dialogábamos con nosotros nada más, que la herencia nuestra es luminosa y que hay miríadas de conciencias que han encarnado en nuestro linaje materno y paterno, que son los encargados de acompañar nuestro proceso en la tierra como almas misioneras. Yo me quedé, porque nunca lo había pensado así. En la facultad a muchos de nosotros nos enseñan a armar un genograma para tomar rápidamente datos del otro y para que pase el que sigue lo más rápido posible. Nosotros empezamos a ver y nos decían que el árbol genealógico es una sola conciencia formada por miríadas de singularidades y de muchas otras conciencias que éramos cada uno de nosotros. Y es más, nos decían, la iglesia a mí me había enseñado que teníamos que dejar los muertos en paz, entonces yo entraba en crisis una y otra vez con esto que estábamos recibiendo, porque si yo los tengo que dejar en paz no le puedo pedir a mis ancestros que me tiren una soga en alguna situación. En esa comunicación, en ese sueño, en ese diálogo interno, nos decía que la única manera que tienen nuestros ancestros de seguir su camino ascendente hacia la casa del Padre era a través de un servicio para con el árbol. Y que ellos son tan respetuosos que la única manera que tenían de intervenir en nuestro proceso es si nosotros lo pedíamos, porque respetan el libre albedrío. Que las otras fuerzas, como si nosotros nos enojamos y discutimos, es el permiso que tienen para ingresar a nuestro campo áurico, etérico y quedarse con nosotros y lo llevamos a todos lados. Pero que nuestros ancestros que están en la luz y que son de la luz, por llamarlo de alguna manera, necesitan de nuestro pedido aunque no sepamos quiénes son. Porque yo no conocía a mi familia. Cuando comencé a mover todo esto, apareció mi abuela, que era sanadora y criaba pibe, apareció la tribu de la cual pertenecía. Cuando moví y sacudí el árbol, pensando que estaba ayudando y dándole una mano a otro, porque una vieja trabajadora social nos dijo, tenemos que volver a la fuente, que es mi maestra Estrella Ducay. Vos la conociste, ¿no, Karim? Trabajadora social que ahora se mudó, vivió muchos años acá. La jerarquía me manda un trabajador social para que yo pueda validar lo que me decía. Entonces volvimos a las bases y a las raíces de la transgenealogía. Y era lo que nos estaba marcando la hermandad, volver a trabajar con nuestras jerarquías propias. La divinidad, los ángeles, los arcángeles que hemos buscado en religiones exóticas, hemos ido a cultos de Venus, no sé, está bueno igual el culto de Venus, no lo conozco, pero cuando nosotros tenemos nuestra propia conexión con la divinidad en nuestro linaje materno y paterno, hay conciencias que han encarnado que todavía necesitan de nuestra oración, de nuestro pedido a la fuente para que sean iluminados. Pero la mayor cantidad de personas que han encarnado y han acompañado nuestro proceso y nos antecedieron y luego vendrán y están encarnados, son grandes conciencias que vinimos a apoyarnos los unos a los otros para caminar y desarrollar nuestro legado cósmico, que es el propósito de nuestra alma. Y con esto voy a ir cerrando un poquito porque hace frío. Entonces yo le digo, pero ¿cuál es la conexión con Erx? ¿Cuál es la conexión con Erx? En este lugar hay un término que también
creo y considero, fue introducido por Ángel Cristo Acoglanis, que es el de autoconvocados. Pues venían los elegidos y después estábamos todos nosotros, los que no habían sido elegidos por nadie. Es decir, ¿dónde entramos nosotros los que no fuimos elegidos? Los que nadie nos dijo, vos vení, ¿dónde entramos nosotros? Entonces Ángel dijo, bueno, para el montón seguramente habrá dicho, vamos a ponerle los autoconvocados. Porque ¿quién te convoca? Tu alma te convoca. Pero ¿qué tiene que ver con el alma, los autoconvocados, los procesos de sanación y cura, la identidad cósmica, ERX, la expresión de la jerarquía espiritual en el planeta? Y este lugar, nosotros le preguntamos a nosotros mismos y después dialogamos no le preguntamos a nadie, porque acá hoy están ustedes, después estamos re solos, no tenemos mucho con quién hablar. Entonces nosotros nos preguntamos y tomamos nota en la libretita del papá de Roberto, tomamos nota creyendo que estamos hablando con alguien. Y eso resuena en nosotros. Y después a veces escribimos libros o alguien nos invita a que pongamos algo en un capítulo, porque parece que está bueno. No sabemos bien quién nos habla del otro lado. Hago un paréntesis. Nuestro hijo va a la escuela Cosetini, en Capilla del Monte, y cuando nos hablaban de las bondades de la escuela, decían, no, y los chicos aprenden a hablar con las plantas. Y yo pensaba, digo, el día que mi hijo diga que la planta le contestó, lo cambio de escuela. Porque digo, digamos, todos hablamos con los árboles, el día que el árbol te conteste, dice como que te da como cosita, ¿no? Entonces nos dicen que nosotros fuimos convocados, como en su momento, o tantos otros, a una partecita del vórtice, que el vórtice está compuesto por miríadas de microvórtices que tienen funciones importantes y que se complementan entre sí. Y a la vez, cada vórtice en el planeta está conformado también por miríadas de microvórtices que se complementan entre sí, que no hay un vórtice más importante que el otro. Nosotros estamos acostumbrados a los radicales, los peronistas, Boca y River, y yo soy de Racing. No hay un vórtice más importante que el otro, hay postas, y que el proceso de liderazgo es un proceso compartido, nos decían, que en un momento el que tiene la posta lidera el proceso y después le pasa la posta al otro que tiene la capacidad de conducir un tramito en el camino. Muy bien, muy bien. Menos mal que no nos pusieron los gansos de ERX, nos pusieron los autoconvocados. Menos mal, pero es cierto, cómo se pasan la posta y cómo se comparte el proceso de liderazgo. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a venir? Ya no hay un papá que nos salva y los argentinos tenemos largos. Podemos dar cuenta de muchos papás que no nos salvaron. Porque el proceso de liderazgo es compartido. Y entonces yo pregunto, bueno, ¿cuál es la singularidad, la particularidad del área de los terrones? Que es donde estamos desarrollando este diálogo y este encuentro. Y nos dicen que es el corazón del vórtice. Es desde donde pero no es más importante que el riñón y que el páncreas, no. Es el corazón del vórtice. Que es donde está el templo de la esfera. Que es donde se encuentra el templo de la sabiduría en su interior, y es donde están los 3 espejos que Terrera nos ha mostrado a través de sus libros y de sus dibujos, y Ángel nos ha legado a través de los diarios de ERX y de sus discípulos. Y digo, ¿y qué tiene que ver esto con los autoconvocados, el proceso del alma, la genealogía y toda esta historia? Me dicen que una de las funciones, y probablemente haya sido el motivo por el cual hoy nos reencontramos aquí, es que en la cercanía del corazón desde donde se anima ERX se encuentran las memorias de las tareas de los autoconvocados, que por irradiación a través del aire, que lo mencionó Robert, y a través del agua, que en su interior y en el corazón y en los núcleos más profundos del aire y del agua no está corrompido, se va a revelar la nueva instrucción. Vinimos a despertar. A veces la gente viene y está en crisis y dice, ¿dónde tengo que vivir y qué tengo que hacer? ¿Me tengo que mudar a Capilla? No, en este diálogo con nosotros mismos, medio esquizofrénico ya si se quiere, nos decía,
que nosotros lo que vinimos es a despertar un estado de conciencia distinto para hacer lo que estamos haciendo, en el lugar que lo estamos haciendo, desde otro lugar. Desde una conexión más profunda con el núcleo más profundo y más puro que tenemos, a mano de esta personalidad que es nuestra alma. Vinimos a seguir cuidando a nuestra mamá que está anciana y que hoy requiere de nuestros cuidados, pero desde la alegría y desde el amor y desde la comprensión. No desde la cosa pesada de decir, bueno, cuando mamá parta voy a ir a Capilla del Monte. No, vinimos a hacer lo que estamos haciendo, donde lo estamos haciendo desde otro estado de conciencia. No estamos solos, hay evidencia, y el cielo es tan generoso, y la tierra es tan generosa, y hay algo que me queda reverberando en el mundo, en mi interior, que siento que todavía Dios tiene tanta confianza en nosotros que nos sigue mandando hijos, y a mí me mandó 5 hijos y 3 nietos. Así que debe tener una fe ciega en nosotros, o debe saber que la historia termina bien. Probablemente la historia termine bien. Por ahí lo importante es que le demos un descanso a un maestro que acompañó el proceso de evolución y de expansión de la humanidad, que es el maestro Dolor, que le podamos dar un descanso porque está agotado, y que podamos abrir la puerta al amor y a la conciencia. Muchas gracias. Muy bueno, me emocioné y todo, te quiero decir, que no me emociona nunca. Es muy fuerte. Veo una lágrima en un ojo de Robert. Una. La vamos a poner en el freezer para la sala Ángel Cristo Poblani. Perdón, ¿alguna pregunta? Sí. Si pueden decir con quién habla y cómo. Es otro precio ese. Mirá, a ver, dos cositas. Ayer partió un tío mío, que fue el que me marcó el camino, el que compró el terreno, donde yo construí mi casa, donde soñé desde pequeño venir a vivir acá. Yo sabía que el árbol genealógico es una única conciencia, pero ahora me quedó muy demostrada. Cuando vino hace unos años mi tío, dijo que él había venido a buscar en la década de los 60. Él vino, yo tengo 54, él vino en el 61, se casó y la trajo a mi tía al fin del mundo. Según mi tía, la trajo al fin del mundo de luna de miel y compró el terreno que hoy es nuestra casa, en Capilla del Monte. Y él le dijo a mi tía hace poquito, pues no se había animado, cosas de grande, ¿no? Cosas de gente grande. Le había dicho a mi tía 1000 cosas, nunca mi tía le creyó, porque él había traído al fin del mundo, en el tren, calles de tierra, carrito. Ellos vivían en Belgrano, ahora mi tía sigue. Tenían otras posibilidades de otros lugares en el mundo, ¿no? Y mi tío le dice a mi tía que él vino a buscar las luces que Albertito encontró. Albertito soy yo, 54 pirulos, ¿no? Yo creo que hablo con mis ancestros. Creo que hablo conmigo. Que esta piel está hecha de mi papá y de mi mamá. Yo hablo conmigo. Hablo con mis viejos. Y llego de esa manera a Dios. El Cristo decía que no se puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y yo creo, y estoy convencido que no puedo llegar a la divinidad y a Dios si no atravieso y si no le pido ayuda a mis ancestros que están en la luz y que son de la luz. Y hoy mi tío va a ser una luz más que seguramente va a brillar en estas montañas, y creo que hablo con ellos, y después chequeamos con Andre, y después elegimos qué historia nos parece más linda y más correcta y resuena en nosotros para compartirla. Pero por ejemplo, para que tengan una idea, chequeamos con otras personas cosas muy fundamentales. Hace muchos años, conviviendo con Pedro Romagnio, nosotros le preguntamos cómo hacer para comunicar determinada. Él conectaba por fax y por carta, le mandaba correspondencia a distintas personas, que para él, y de esa manera la chequeaba y recién ahí salía al mundo a compartir determinadas cuestiones. Lo mismo hacía Benjamín Solari Parravicini y tantos otros. Siempre la chequeaba con alguien de la tercera dimensión, más allá de que tenían una certeza y una fe ciega en lo que habían recibido y percibido, pero ellos se quedaban tranquilos y ahí lo escribían y lo comunicaban. Nosotros, y con esto ya cierro porque veo que está por salir el tren. ¿Ustedes escucharon hablar de los registros akáshicos? Sí. Hay 5 lugares
en que la kaya, que significa cielo en sánscrito, que la kaya toma contacto con el planeta Tierra para que los lectores puedan acceder a esas memorias. 2 de los 5 lugares en el mundo están acá, uno en Terrones y uno en Ongamira. Así que para los que abrimos los registros, hacerlo acá es hacer trampa, es muy fácil. ¿Cuáles son, perdón, cuáles son los registros? No los tengo revelados. Ah,